Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en este segundo vídeo lo que vamos a hacer es movernos de la mera especulación teórica, ¿no? A través de los autores que os proponíamos y de sus marcos de referencia sociológicos en el primer vídeo. Nos vamos a mover a las cuestiones ya más apegadas al suelo, digamos, ¿no? Las cuestiones más empíricas que tienen que ver con el análisis y con el diseño de intervenciones que se den en términos de sostenibilidad, ¿vale? Pues nada, la propuesta que hacemos aquí, si recordaréis en el primer vídeo, será la de abordar todo esto en términos culturalistas, ¿no? En el sentido de que vamos a poner la cultura en el centro de lo que va a ser este análisis y este diseño del diferente tipo de propuestas de transición ecosocial, ¿vale? Claro, la pregunta puede ser, por tanto, ¿por qué tomar la cultura, ¿no? Como punto de partida para el análisis y el diseño de estas intervenciones? Pues bueno, la idea es que, como hemos ido tratando a lo largo de la asignatura, pues realmente avanzar hacia un futuro, digamos, que sea justo en lo social y sostenible en lo medioambiental, exige un profundo cambio cultural a nivel colectivo, a nivel societal, ¿vale? Y claro, esto choca realmente con las expectativas de las que partimos, ya que, pues bueno, en el marco de la modernidad o de la tardomodernidad en la que nos movemos, pues claro, la política, la educación, el consumo, incluso la relación con la naturaleza se conciben en términos de una racionalidad puramente individualista, es decir, nos comportamos como ciudadanos en la relación que mantenemos con, digamos, el Estado, las instituciones públicas, también en el plano de la educación, y también nos comportamos en términos individualistas cuando consumimos, ¿no? A través de la relación que mantenemos con el mercado, ¿no? Pero incluso también esta relación tanto mercantil, o más bien esta lógica, la trasladamos también a la relación con los espacios naturales, en cuanto que se suelen concebir como espacios que nos dan servicios, ¿no? Como suele a veces decir la sociología ambiental. Pues bueno, detrás de todo esto, ya digo, hay un prisma de una concepción individualista, de racionalidad individualista de lo que es nuestra relación con el mundo, ¿no? Y con la sociedad en particular. Vale, con lo cual hay como una especie de choque, ¿no? Entre estos dos planos, ¿no? Entre la aspiración a un cambio cultural que se dé en términos, como decíamos, de justicia social y de sostenibilidad medioambiental, con realmente los presupuestos de partida ontológicos, podríamos decir, ¿vale? Vale. Pero claro, si como decimos vamos a partir de un enfoque que va a poner la cultura en el centro, pues tendríamos que partir de aclarar qué entendemos por cultura. Esto será objeto, y os lo encontraréis en la asignatura que en este grado se dedica a la sociología de la cultura. Y por tanto lo que vamos a hacer aquí es introducir algunos de estos aspectos, pero sobre todo enlazando con lo que nos interesa en este caso, que es la cuestión de la sostenibilidad, ¿vale? Y de la transición ecosocial. Con lo cual nuestra perspectiva, nuestro acercamiento a la cuestión de cultura va a marcarse en estos términos, en términos de lo que nos interesa, ¿no? Aún así, vamos a ver qué entendemos por cultura, ¿vale? Aunque sea un repaso breve, y a partir de ahí veremos qué uso podemos darle al término. Claro, porque la pregunta va a ser, ¿no? También, ¿cómo el concepto de cultura puede contribuir a entender, ¿no? Y facilitar formas de transición ecosocial? Pues bueno, partamos, como digo, en primer lugar, por ver qué podemos entender por cultura. En esto, como en el resto de la aproximación que vamos a hacer, y como avanzábamos en el primer vídeo, vamos a apoyarnos en el trabajo reciente de una socióloga australiana que se llama Janet Stephenson, que lleva muchos años trabajando en cuestiones de sostenibilidad, ¿vale? Desde un punto de vista, ella es socióloga, pero desde un punto de vista interdisciplinar, trabajando en equipos multidisciplinares. Y bueno, ella tiene esta obra en la que lo primero que hace es tratar de aclarar qué podemos entender por cultura, porque si fijamos, digamos, este marco, ¿no? Un poco de este marco conceptual,
podremos realmente acabar por entender qué puede ser la sostenibilidad, ¿vale? Pues bueno, la idea es que nos vamos a apoyar en esta obra suya y vamos a empezar viendo diferentes acepciones de este término, ¿vale? Janet Stephenson, el primero que invoca es la relación entre cultura y su etimología. La cultura viene del término latín colere, ¿no? Que es cultivar, y realmente el origen, digamos, la raíz etimológica del término cultura va muy ligada a la agricultura, al campo, ¿vale? No en vano, pues bueno, la misma palabra agricultura ya nos dice algo, ¿no? Y tiene el término, ¿no? El lema de cultura como parte raíz, pero también otros términos afines como apicultura, con lo cual la cultura aparece, ya digo, desde tiempos, digamos, remotos, muy asociada a la cuestión de la relación con el campo, ¿vale? Con el trabajo de la tierra. Más tarde, porque la idea de cultura ha ido variando según Janet Stephenson a lo largo de los siglos, pues si nos acercamos ya hacia la época moderna o premoderna, aparece la cultura en el sentido de lo que es un sentido más subjetivo, ¿no? De lo que es cultivarse a sí mismo, ¿no? Dignificar el espíritu a través un poco de las actividades que uno hace, ¿no? Del contacto con las artes, con las ciencias, ¿no? Dentro de un marco que sería el marco ilustrado, ¿no? de progreso, ¿no? Progreso que debe entenderse tanto en términos individuales como un poco en términos sociales, ¿vale? Hay una tercera acepción que nos lleva a la antropología, ¿no? Que es tal como la entiende la antropología cultural, la noción de cultura, que es, pues, bueno, los diferentes modos de vida que se han dado a lo largo en nuestra especie, ¿no? En el Sapiens, pues, y que perduran a través de diferentes tipos de sociedades, ¿no? Desde las propiamente indígenas hasta las sociedades, como digamos, tardomodernas, como se suele llamar, occidentales, como la nuestra, ¿no? Es decir, en general, a modos de vida, ¿no? Que se expresan, que tienen expresiones culturales diferentes, ¿no? Hay una acepción más reciente, que data de mediados del siglo pasado, que es la cultura como producción cultural, el hecho de estar en contacto con la cultura. Cuando hablamos de la cultura, tradicionalmente se ha entendido también en un sentido jerárquico, ¿no? Existía como la alta cultura, que son, pues eso, esta parte de producciones humanas, ¿no? Que, como decía en la segunda acepción, ennoblecen, ¿no? Y que nos cultivan, ¿no? Pero realmente existe un cuestionamiento a partir de mitad del siglo XX, más hacia el último cuarto, en el que la cultura ya se concibe a través de todo lo que el mercado, ¿no? Pone en circulación en cuanto a productos culturales. Y hablamos de la cultura popular como tal, ¿no? De cine, de libros, de películas, de música, ¿no? Existe toda una producción cultural que es facilitada por el mercado y que se denomina en este caso cultura pop, ¿no? Cultura popular. Pues bueno, sería otra acepción de lo que podríamos entender por cultura. Y por último, hay una última acepción también más reciente, que es la cultura como formas de hacer, ¿no? Pensar, por ejemplo, cuando hablamos a veces de la cultura empresarial, ¿no? El tener una cultura de empresa. Pues se refiere a eso, a diferentes formas de hacer, ¿no? Diferentes normas, patrones de conducta, expectativas que se tienen en ciertos entornos, ¿no? Y que guían un poco lo que hacemos y cómo nos comportamos. Pues ese término cultura también interviene en este tipo de ámbitos, ¿no? Vale, pues seguimos. Pero claro, lo que hace Stephenson es aquí, a partir de todos estos significados que tiene este término, y que ya digo, vienen de muy atrás y han ido un poco como mutando, ¿no? Añadiendo como complementos, ¿no? a la idea original, lo que hace ella es intentar extraer una base común, ya digo, a estas diferentes acepciones, ¿no? Para identificar, también apoyándose en la teoría, en otras teorías sociales más recientes. No vamos a entrar por ahí para no complicarlo demasiado, pero ya digo, lo que hace es un poco destilar todo el bagaje, ¿no? Semántico que arrastra la palabra cultura,
conectado a la tradición, ¿no? A lo largo del tiempo, pero también a otras teorías sociales, ¿vale? Y ella lo que acaba por hacer es diferenciar tres elementos, ¿no? Que formarían parte de la cultura. El primero sería los motivadores, lo que ella entiende por motivadores, ¿vale? ¿Qué entendemos o qué entiende ella por motivadores? Pues aquí estaríamos hablando de creencias, de valores, de normas, de habilidades, de conocimientos, todo lo que es, digamos, todo aquello que tenemos en la mente, ¿no? Todo lo que remite al plano simbólico cognitivo, ¿no? Es decir, los motivadores sería, por decirlo más de forma sencilla, aquello que las personas piensan y saben, ¿vale? Sería una forma de resumirlo. El segundo elemento que forma parte de la cultura serían las actividades, ¿no? ¿Y qué entendemos por actividades aquí? Pues rutinas, prácticas, hábitos, conductas, en definitiva, aquello que las personas hacen, ¿vale? Aquello que hacemos y que, bueno, tiene todos estos diferentes términos que comparten una idea común, ¿no? Que están relacionados. Y el tercer elemento sería la materialidad, ¿vale? ¿Qué entendemos por materialidad aquí? Pues bueno, entendemos, pues eso, herramientas, artefactos, en general la idea de objetos, pero también cosas como el arte, la arquitectura, ¿vale? Está claro que entre estos tres planos, estos tres elementos, hay, ¿no?, ciertos solapamientos a nivel de significado, pero sí que son, ¿no?, digamos, como categorías sí que son aislables, ¿vale? Bueno, claro, materialidad, que me lo dejaba. ¿Qué sería? Pues aquello que las personas tienen, ¿no? Y como digo, ya digo, está relacionado con los otros dos planos, es decir, lo material seguramente tenga un componente motivador, ¿no? Estará asociado a ciertas creencias, a valores, a normas, cosas que llevan a, ¿no?, a que las personas le confieran un significado a aquello que tienen, pero también con lo que hacen, ¿no?, con las actividades, con lo cual, pues ya digo, los tres elementos, los tres planos están relacionados. Y claro, eso nos lleva, más que a verlos como, pues bueno, como tres categorías aisladas, pues es una manera más clara de representarlo sería esta, en la que, pues bueno, los tres elementos están interconectados y forman lo que Stephenson denomina como ensamblaje cultural o conjunto cultural, es decir, cualquier actividad, ¿no?, que pensemos va a tener seguramente un componente material, no todas seguramente, y va a estar motivada por algo, ¿no? Va a tener algún tipo de esquema mental, ¿no?, y simbólico que le dé sentido, ¿no?, a esa actividad que se hace, ¿no? Vamos a ir viéndolo ahora con ejemplos, pero esta sería un poco la idea general de Stephenson de cultura, ¿no? Es el significado que le confiere ella y cómo concibe ella lo que puede ser la cultura, ¿vale? Claro, la idea de esto, antes de pasar a ver ejemplos, es que realmente cómo lo estudiamos esto, ¿no? Porque, claro, motivadores, materialidad, actividades, pero ¿dónde, cómo, cuándo? ¿No? La idea es que claro, lo que se nos presenta, según Stephen, en la realidad son muchas situaciones, contextos diferentes en los que hay ensamblajes culturales reconocibles, ¿no? Donde esto se da, donde la cultura se da, ¿no?, o se expresa. Y claro, la idea es que esto ocurre a diferente escala. Es decir, como estábamos hablando, podemos pensar que existe una cultura cada uno familiar, la que tiene de su familia, dentro de la institución, ¿no? Podemos pensar, como decíamos antes, que hay una cultura de empresa. Podríamos pensar que cierta población indígena tiene una cultura, ¿no?, porque tendrá ciertos motivadores, elementos y una dimensión material que un poco regirá su vida, ¿no? Y que, claro, no solo esto es una cuestión horizontal, sino que podemos verla en un sentido como de escala, ¿no?, como si fuera la metáfora aquella de las muñecas rusas, ¿no?, que se contienen unas dentro de otras, ¿vale? ¿Podemos decir, por tanto, que existe una cultura catalana? Claro, sí, seguramente. ¿Existe una cultura española? Sí, seguramente. ¿Existe una cultura europea? Bueno, seguramente habrá unos rasgos comunes que permitan, ¿no?, establecer, pues, ciertos vínculos a nivel de motivadores, de prácticas, de materialidad. Claro, cuanto más subimos en escala, más difuso se hace esto y más difícil se hace de manejar, ¿no?, y por tanto de estudiar. Por eso el enfoque de Stephenson, como veremos, tiende más a
centralizarse a experiencias más concretas, a fenómenos sociales más de escala micro, por decirlo así. Pero bueno, en cualquier caso la cultura podríamos decir que sería estudiable a diferentes escalas, ¿vale? Y por tanto, esto lo que nos da a entender es que el significado de cultura depende de dónde pongamos el foco, ¿vale? Según la actividad o el fenómeno que vayamos a estudiar, ahí habrá, pues digamos, un ensamblaje cultural de diferente dimensión, por decirlo así, que seguramente podamos aislar de alguna manera, ¿no? Identificar de forma un poco clara, ¿no? Poder delimitar un poco sus contornos, ¿vale? Ahora lo veremos con ejemplos. En definitiva, ¿qué entiende Stephenson por cultura? Ella llega a dar una definición, ¿no? Partiendo de definiciones previas que se han ido dando, ¿no? Relacionadas con las acepciones que hemos comentado, pero bueno, ella llega a esta definición, ¿no? Culturas serían culturas, porque su enfoque es el del marco de las culturas, ¿no? El que propone, porque no hay una cultura, la cultura es muy diversa, pues ella propone algo así, ¿no? Serían patrones distintivos de motivadores, actividades y materialidad que forman ensamblajes dinámicos, es decir, la cultura no es estática, la cultura va evolucionando con el tiempo, va cambiando, ¿vale? Que son compartidos por un grupo de individuos y aprendidos a través de procesos cognitivos y corporales, ¿vale? Esta parte del aprendizaje, de la transmisión cultural es muy importante y es quizás un rasgo no exclusivo de nuestra especie, ¿no? Del Homo sapiens, pero bueno, está claro que nuestra especie, esta parte del aprendizaje, de la transmisión cultural es muy muy importante, si no sería imposible mantener sociedades tan complejas, ¿vale? Como estas en las que vivimos. Vamos a ver un primer ejemplo, ¿no? Janet Stephenson ha dedicado mucho tiempo a estudiar cuestiones de energía, ¿no? De energía y de transición energética en concreto, ¿no? Y bueno, vamos a utilizar uno de sus ejemplos, que es la cuestión de, por ejemplo, qué ocurre como cultura en relación a la eficiencia energética, ¿no? En ambientes, digamos, domésticos, en hogares, ¿vale? Aquí, si hemos definido la cultura como diferentes patrones, ¿no? Tras los cuales hay ensamblajes culturales, pues Stephenson lo que nos dice es que existen diferentes culturas, incluso a nivel doméstico de la energía, ¿no? Podríamos diferenciar lo que podría ser como un patrón de eficiencia. El patrón de eficiencia remitiría por ejemplo, a decisiones que se toman o que se han tomado a nivel de materialidad en los hogares, ¿vale? Que hacen eficiente, por ejemplo, aislamiento, ¿no? Si en un edificio está bien aislado, pues, ¿no? Pues es la parte de materialidad que hace que se haga una gestión eficiente de la energía. Pero puede ser que dentro de un mismo edificio, pues diferentes familias pues sean más o menos cuidadosas por el hecho de gestionar esta energía, ¿no? Por ejemplo, en invierno, pues que les dé igual o que no sean extremadamente cuidadosos con poner la calefacción, ¿no? Los radiadores o la bomba de calor o lo que tengan, el sistema que tengan, a la temperatura, digamos, correcta, ¿no? Pues bueno, puede ser que a nivel de materialidad, ya digo, las condiciones sean óptimas, pero no las prácticas que se realizan en cuestiones de gestión de energía dentro de un hogar, ¿no? Aún así tendríamos pues un patrón que podríamos hablar de eficiente. Frente a eso, podríamos tener un patrón, ¿no? Cultural en el que no se atiende a nada, ¿no? Imaginemos una familia que vive en un edificio antiguo, no hay ningún tipo, no se tomó en el momento de su construcción ninguna medida en cuanto a aislamiento, eficiencia, pero en que incluso la familia que que vive dentro de ese edificio, una de las familias o varias familias, pues digamos que sus prácticas no miran por la cuestión de economizar, ¿no? Y de ser cuidadosos, ¿no? con el gasto, porque tampoco tienen, digamos, el capital cultural que les lleve a prestar atención a estas cosas, con lo cual puede ser que por unas razones u otras, más conscientes o inconscientes, esto les lleve a tener un patrón derrochador, que podríamos llamar una cultura del derroche energético, ¿no? Que es muy, muy propia de este tiempo, ¿no? Y bueno, frente a todo eso, pues podría darse un caso en el que sobre todo, si se incide en
tanto en las prácticas, ¿no? En el hecho de ser muy escrupulosos en casa, con cerrar las luces, con tener una temperatura que no sea la de estos establecimientos, no pondré el nombre, a veces que entras ahí te asas directamente. Y después que sean viviendas que igual han incorporado medidas de construcción que han tenido en cuenta la eficiencia energética, pues que sea una cultura óptima en este sentido, ¿no? Es decir, fijaos que incluso en un ejemplo tan sencillo como este, ¿no? A nivel doméstico, la gestión energética que se hace, pues pueden aparecer diferentes patrones culturales, ¿no? ¿Vale? Uy, cuidado, que me he adelantado. Vale, pero claro, la idea es que si tenemos diferentes patrones culturales, cada patrón tiene unas consecuencias, ¿no? Si lo pensamos en términos de sostenibilidad, estas consecuencias hay que tenerlas en cuenta, ¿no? Porque lo que queremos es, ya que estamos planteándonos formas de transición ecosocial, ¿no? Hacia la sostenibilidad, es que sea cual sea el ámbito en el que estemos analizando, que estemos estudiando y que queramos mejorar, pues bueno, la idea va a ser que nos centremos, nos dice Stephenson, en los resultados de sostenibilidad que busquemos. Es decir, que diferenciemos si queremos conseguir resultados medioambientales, si queremos priorizar resultados sociales, si queremos pensar esos resultados en términos de salud, en términos sanitarios, en términos de económico, ¿no? Una cuestión puramente de ahorro de algún tipo, ¿vale? O de no derroche de recursos, de eficiencia a nivel de gestión de recursos. Incluso podemos plantearnos resultados que tendrían que ver también con la sostenibilidad, y que afectan a diferentes ámbitos a nivel de gobernanza, ¿no? De cómo se gestiona todo aquello de forma colectiva, ¿no? Es decir, tenemos diferentes planos y dependiendo del contexto y de cuáles sean los objetivos, ahora trataremos esto con un poco más de detenimiento, pues nos plantearemos diferentes tipos de resultados, todos ellos relacionados con la idea de lo sostenible, ¿no? Con lo cual, la idea de lo sostenible va tomando forma, ¿no? En función de este tipo de aspectos. Claro, la tarea de investigación, por tanto, ¿no? Que emprendamos, pues va a tener que ver con eso, ¿no? Con decidir qué elemento o elementos relacionados con la sostenibilidad queremos que sean el centro de interés. Es decir, esos resultados va a tener que ver con, ¿no? La calidad del agua de los ríos. Es eso en lo que estamos interesados en mejorar. Tiene que ver con las emisiones de gases contaminantes, con su reducción, ¿vale? Tiene que ver con los índices de pobreza, por ejemplo, energética, ¿no? Queremos reducir, por ejemplo, los hogares, como estamos hablando, las situaciones de vulnerabilidad de ciertos colectivos en torno a la pobreza energética, o es una cuestión puramente sanitaria, como podría darse en diferentes tipos de partes del mundo donde esta cosa no se puede dar por descontada. Bueno, y no hace falta irse a otras geografías, acordaos de la parte del COVID, ¿no? Pues bueno, esto nos lleva a que realmente cuando vamos a analizar algo, si utilizamos este enfoque de Stephenson, lo que vamos a tener que plantearnos es en qué medida estos tres elementos que ella plantea interactúan, ¿no? Tendremos que atender a cuáles son los motivadores, ¿no? Cuáles son las creencias, valores, las normas que en cierto contexto, en aquel que estamos analizando, existen. Tendremos que ver también qué tipo de actividades qué tipo de prácticas, ¿no? Qué cosas están haciendo que tienen que ver con los resultados que nos planteamos, y también a nivel material qué elementos hay implicados a nivel material. De esta forma, pues por ejemplo, veremos que si queremos reducir la pobreza energética, pues tendremos que utilizar, ¿no? Tendremos que ver a nivel de motivadores qué está ocurriendo ahí. Es que, por ejemplo, en estos hogares no existen conocimientos sobre, por ejemplo, cómo interpretar la factura, ¿no? De la luz. Podría ser eso. Resulta que en ese hogar realmente no se está, como decía antes, siendo cuidadoso con, ¿no?
la temperatura que se tiene, o, ¿vale? O tiene que ver más con el equipamiento de la misma casa, es lo que no permite, ¿no?, realmente poder huir, ¿no?, de esta situación de pobreza energética. Pues bueno, habrá que analizar estos diferentes planos para hacernos una idea de por qué se da la pobreza energética y qué resultados a partir de ahí buscamos. Sobre todo porque los resultados, como hablábamos, pueden ser variados. Es decir, puede ser que esta configuración, que este ensamblaje cultural, revierta en que pues uno se constipe más. Y entonces nuestro objetivo sea un objetivo puramente de salud. Es decir, queremos reducir la pobreza energética para evitar, ¿no?, enfermar más, ¿no? Es un ejemplo. Pero también podríamos, ¿no?, analizar esos otros casos en los cuales se da una situación, un patrón de suficiencia energética. Es decir, habría que ver cómo interactúan motivadores, materialidad y actividades para ver qué nos lleva a la suficiencia energética, ¿vale? Es decir, podemos analizar, digamos, casos, entre comillas, de éxito y casos en los que existe cierta insuficiencia, como en el caso de la pobreza energética, para ver qué está ocurriendo ahí. Y por qué en este caso, si el resultado de sostenibilidad tiene que ver con enfermar menos, ¿no?, o contagiarse menos, pues ver por qué eso se da, ¿vale? Ese sería un poco parte del análisis que hay que plantearse. Vale, vamos a ver entonces cómo se procede, ¿no?, en un análisis que se base en el marco de las culturas. Vamos a ver un poco la idea que acabo de comentar de forma más sistemática, ¿vale?, más pautada. Vale, pues lo primero que tendremos que hacer, nos dice Stephenson, para preparar esa intervención social, para diseñarla realmente, vamos a tener que identificar qué elementos del ensamblaje cultural resultan importantes en términos de sostenibilidad. Bueno, lo que acabo de decir, ¿no? Es decir, según el ensamblaje cultural, eso tiene unas consecuencias que pueden evaluarse en términos de sostenibilidad, ¿no? Entonces, a lo que tenemos que aspirar es a configurar ensamblajes culturales que generen mejores, ¿no?, resultados de sostenibilidad que aquellos que no lo consiguen, que son peores expresiones de la cultura que no llevan a cierto tipo de resultados, ¿vale? Vale, el segundo aspecto que habría que hacer, una vez tenemos identificados esos elementos, sería decidir qué actor o actores a veces centran nuestro interés analítico, ¿vale? Porque aquí el actor puede ser tanto un individuo, ¿no?, o grupo, ¿no?, en el cual estamos centrando nuestro interés. Podrían ser organizaciones del tercer sector, como ONGs. Podría ser a nivel comunitario, pues un vecindario, ¿vale?, que está desarrollando cierta actividad. Por ejemplo, tiene la idea de crear un huerto urbano. Pues bueno, podrían ser pymes, ¿vale?, empresas pequeñas. Pero también podrían ser administraciones públicas. Imaginaos un ayuntamiento en un municipio, en un pueblo, ¿no?, de la España, digamos, esta que se llama ahora vaciada, ¿no? Pues bueno, todos ellos serían actores, por tanto, tendríamos que definir la escala que queremos. Podemos partir del individuo, pero podemos llegar a organizaciones que tengan una dimensión mayor, ¿vale?, de mayor magnitud. El tercer paso dentro de este análisis sería acotar las posibilidades de actuación que tiene ese actor, lo que comúnmente denominamos agencia, ¿no? Es decir, la agencia sería, y aquí, como veréis en la imagen, está representada con esta especie de círculo, ¿no?, el ámbito de influencia, ¿no?, desde la posición del actor, aquello que está a su alcance, ¿no?, lo que puede hacer realmente. Y lo que puede hacer normalmente está condicionado de diferente forma, ¿no? A veces es una cuestión de disposición de recursos, el nivel de renta que puede tener un individuo, puede tener una pyme, o puede tener un vecindario, un grupo que quiere llevar a cabo cierta acción, ¿vale? Puede ser una cuestión de poder, incluso de la capacidad de ese actor de influir, ¿no?, en su entorno para, ¿no?, alcanzar sus fines. Puede ser una cuestión de educativa, o como en términos de Bourdieu, de capital cultural, ¿no?, de aquellos conocimientos que uno y habilidades tiene para
para poder hacer algo, ¿no? Que le dotan de capacidad de acción, ¿no? Pero podría ser a veces incluso, dependiendo del colectivo, una cuestión de salud. La salud, estar mejor o peor, imposibilita a veces poder hacer unas cosas u otras, ¿vale? Pues bueno, el tercer paso, por tanto, dentro del análisis que propone Stephenson sería eso, delimitar claramente cuál es la agencia del actor, ¿no? Porque esto ya va a suponer un limitante, ¿no? Hay que tener en cuenta, en cuanto a esto, que claro, de este ámbito de influencia, que podríamos entender como la agencia, es decir, aquello que el actor puede hacer, pues bueno, puede tener otro tipo de limitantes, ¿no? Pueden haber motivos endógenos, ¿no? Que reduzcan el potencial del actor o actores, ¿no? En el que nos estemos centrando. Es decir, que este círculo, pues, ya no sea tan amplio, sino que se vea como constreñido, ¿no? Por diferentes motivos. Vamos a verlo con algún ejemplo. Esto me lo salta de golpe. Vale. Por ejemplo, ahora estas cuestiones que están muy de actualidad. Imaginaos, por ejemplo, un inquilino, una inquilina, que ve limitados sus esfuerzos en materia energética, retomando el ejemplo de antes, por decisiones que toma el casero de su vivienda. Es decir, uno puede querer, ¿no? Ser más sostenible en el sentido de tener unas prácticas dentro del hogar que le lleven a eso, a una gestión más eficiente de la energía, pero igual el casero, digamos, el propietario, pues no está muy interesado en esto, ¿no? Y realmente si se hace un consumo, ¿no? Si tiene electrodomésticos, por poner el caso, que no son eficientes dentro de casa, pues bueno, la persona que está de alquiler allí no va a poder controlar eso por mucho que quiera, ¿no? Ser más escrupuloso, ¿no? En la gestión de la energía. Es decir, puede ser que por el lado de las actividades, por tanto, dentro de los tres elementos, a nivel de prácticas, este actor pues tenga limitaciones muy claras, ¿no? Para poder alcanzar ciertos resultados, ¿no? En términos de sostenibilidad. Por poner otro ejemplo, que ya no sea en términos individuales, pues imaginaos un grupo de vecinos, una asociación que quiere pues construir o crear un huerto urbano, ¿vale? En una parcela que han habilitado, ¿no? Ha puesto a disposición, ¿no? De la ciudadanía el ayuntamiento, la alquila, pues bueno, a lo mejor puede darse el caso de que esa parcela, pues bueno, si la ha puesto el ayuntamiento a disposición de los vecinos, pues no sería el caso, pero imaginaos en otro caso que sea un terreno en el que estos vecinos han decidido ocuparlo, pues bueno, podría haber una ordenanza municipal que limitara, ¿no? La creación de ese huerto urbano. O pensémoslo también en términos, pues eso, de los conocimientos que tienen, ¿no? Puede ser que el ayuntamiento lo permita, estos vecinos decidan empezar a hacer cosas en el huerto, pero carezcan, ¿no? De las habilidades, de los conocimientos que les permitan hacer eso, ¿no? Por tanto, pues bueno, el nivel de agencia se podría ver limitado en este sentido, ¿no? Por el lado de los motivadores, ¿no? Los motivadores pueden ser normativas, pueden ser conocimientos, ¿no? Pueden ser cualquier cosa que tiene que ver un poco más con lo que tenemos a nivel mental, ¿no? En otros esquemas un poco cognitivos, ¿no? Vale. Lo siguiente sería determinar el juego de influencias externas. Claro, porque estamos hablando de acotar o de limitar claramente cuál es la capacidad de agencia, ¿no? El potencial de agencia del actor y de limitantes que tengan. Pero en relación a lo que acabamos de decir, habría que también determinar claramente cuál es el juego de influencias externas que intervienen, ¿vale? Es decir, este es, digamos, el ámbito de influencia del actor, pero bueno, aquí es interesante determinar, ¿vale? Qué influencias externas apuntan a favorecer la intervención o la acción que se está llevando a cabo, es decir, aquellas que promueven el cambio, y también identificar aquellas que promueven la estabilidad, ¿no? Porque
Porque claro, hemos hablado que la cultura es algo dinámico, pero también a la vez tiene una parte, digamos, de estabilidad, ¿no? A veces es muy difícil cambiar las cosas. Y es difícil cambiar las cosas no porque uno no quiera, sino porque, ¿no?, le sobrevienen determinadas fuerzas o limitantes que se lo impiden, ¿no? Y que impiden a cualquiera de los tres niveles, o sea, como ensamblaje cultural o a nivel de materialidad, de motivadores, de actividades. Sin embargo, hay otras veces que hay influencias que son capaces de promover el cambio. Vamos a pensar en influencias externas, por poner un ejemplo, que refuercen la cultura de la movilidad urbana tal como la venimos experimentando, ¿no? Es decir, pensemos en la idea de movernos dentro de las ciudades, ¿vale? Por diferentes medios, pero claro, en muchos casos, pues es una movilidad caracterizada por el uso ¿no?, del vehículo privado, nos movemos mucho en coche, a veces más que con transporte público, entonces las ciudades están copadas completamente de vehículos, ¿no? Claro, si uno propone una iniciativa que promueva el cambio, pues va a verse un poco, como digo, condicionado por el carácter estable que tiene la cultura, ¿no? Y puede encontrarse que bueno, esa capacidad de acción suya se ve muy limitada, ¿no? Pues, por ejemplo, porque no hay alternativas suficientes de transporte público, ¿no? O porque uno pone la televisión y se sigue haciendo publicidad sobre vehículos que son muy contaminantes, ¿no? Y que además no solo contaminantes, sino que toda esa publicidad se centra precisamente en los vehículos, ya sean contaminantes o no, incluso, ¿no? Es decir, no hay publicidad institucional que promueva, pues, por ejemplo, coger la bicicleta y desplazarse con bicicleta o con autobús, con algún otro medio, ¿vale?, que no sea contaminante y que por tanto no tenga la visibilidad que debería tener a nivel un poco de mediático, ¿no? ¿Vale? Pero es que incluso también el hecho de que esta cultura, ¿no?, del vehículo privado contaminante sea muy difícil de cambiar es pues porque en muchos casos las ciudades carecen de inexistencia de zonas de bajas emisiones. O sea, este tipo de vehículo, ¿no?, el tradicional, pues campa a sus anchas, por decirlo así, ¿no? Con lo cual, si uno opta por ejemplo, comprarse un vehículo eléctrico, ¿no?, pues se da cuenta que no tiene ningún incentivo por el lado de capacidad de circular por dentro de la ciudad, ¿no? Si es que no quiero optar por transporte público y prefiero tener el vehículo por la razón que fuera, pues bueno, podría encontrarse que tiene dificultad para hacerlo, ¿no? Y eso desincentivaría un poco esta motivación por el cambio. Incluso podríamos pensar que el lugar, por ejemplo, a nivel del Estado, pues se sigue favoreciendo por la inversión ¿no?, en obra pública, en carreteras, más que en la red de transporte ferroviario, ¿no?, menos contaminante, ¿no? Es decir, pensemos que la idea de movilidad tiene muchas influencias que presionan, digamos, que hace presión para que las cosas no cambien, ¿no? También podríamos encontrar influencias que hagan que esto cambie. Por ejemplo, podríamos encontrarnos que aunque a nivel, digamos, municipal en cierta ciudad, pues el gobierno municipal es muy reacio a establecer medidas, ¿no?, tendentes al cambio en movilidad, puede que venga una directiva europea, ¿no?, que haga presión para que los municipios o este municipio tome ciertas medidas, ¿vale? Con lo cual es un juego de fuerzas a veces, de una tensión entre unas motivaciones y otras. Vale, como quinto paso, muy importante, dentro del análisis que tenemos que hacer y con vistas a una intervención que queremos que tenga unas consecuencias, pues tendríamos que decidir, como comentábamos minutos atrás, cuáles son los resultados de la intervención, ¿vale? Es decir, si partimos del ámbito de influencia y contamos con las diferentes influencias endógenas, digamos, externas, ¿no?, tanto aquellas que promueven el cambio como aquellas que tratan de estabilizarlo, pues bueno, deberemos definir qué resultados, contando con todo esto, queremos perseguir, ¿vale? Claro,
La pregunta podría ser, enlazando con el ejemplo de hace un momento, ¿cómo podrían concebirse políticas públicas, imaginemos en un municipio, desde esta perspectiva? Pues bueno, tendríamos que tener todo esto en cuenta. Tendríamos que tener en cuenta, ¿no? Para la cuestión de movilidad, como decía, por ejemplo, cuáles son los motivadores, ¿no? Cuáles son los elementos de materialidad, ¿no? Y cuáles son las actividades. Y también deberíamos tener en cuenta, como decimos, las influencias, ¿vale? Externas. Vamos a verlo con un ejemplo. Volviendo a la cuestión del consumo energético doméstico, el diseño de políticas públicas pues debería orientarse sobre todo a incidir en o ejercer como catalizador del cambio, ¿no? Tendría que influenciar con medidas, con ciertas medidas hacia esa transición, ¿no? Ese cambio que se quiere obtener. Y aquí habría que definir los resultados que se buscan, ¿no? Como una política pública que quisiera, por ejemplo, pues que buscara como resultado, pues que los hogares puedan incrementar la temperatura que tienen interiormente, sobre todo aquellos que puedan tener problemas o están en situación de pobreza energética. También, por ejemplo, incentivar medidas que lleven a la reducción de la humedad, ¿no? Tendría que ver con la materialidad, ¿no? Ambos. También medidas que desde las capacidades, ¿no?, de esa administración lleven a un ahorro en la factura, ¿vale? Tendría que ver aquí más con elementos motivadores, ¿no? Y también como resultado, ¿no? Medidas que lleven a tener una menor incidencia de enfermedades. Es decir, todo eso serían resultados. Y para todo eso, pues podríamos definir, que es un poco lo que hay que hacer ya a nivel más de diseño, ¿no? de perfilar el diseño completamente, pues definir una serie de indicadores, acciones concretas, pero bueno, los resultados en principio podrían ser esos, por ejemplo, ¿vale? A nivel de influencias, pues pensémoslo. A nivel de influencias, ¿qué podría hacer una política pública? Pues podría, por ejemplo, gravar los excesos en consumo, ¿no? Podría ser algo que se podría hacer para incentivar el cambio, ¿no? A nivel de motivadores, pues podría lanzar, por ejemplo, campañas de concienciación a la ciudadanía, ¿no? Para explicarles cómo funciona la cuestión de la energía en los hogares, del consumo, ¿vale? A nivel de materialidad, pues se podría optar por, ya digo, si tuviera capacidad, pues por modificar la normativa en la construcción de viviendas, ¿no? Y a nivel de actividades, pues se podrían promover, ¿no? o incentivar o algún tipo de subsidio, ¿no? que para la adquisición de equipamiento que fuera eficiente, ¿vale? Pues bueno, podrían ser medidas que desde una idea de diseño de política pública de una administración, digamos local, se podría hacer si tuviera potestad en todos estos ámbitos, ¿vale? Pero bueno, de forma ideal, digamos. Después aquí, en cuanto a los resultados, ¿no? Stephenson diferencia entre dos tipos de resultados, ¿vale? Lo que ella denomina resultados directos e indirectos. Es decir, ella habla de resultados directos como aquellos, ¿no? Que llevan a cambios que son objetivos de la intervención, como los que estábamos hablando hace un momento, ¿no? Solo que conscientemente en el diseño de la intervención esperamos obtener, ¿no? Y que vamos a evaluar, ¿no? ¿Qué ha pasado? Pero también se pueden dar cambios indirectos, ¿no? Que en principio no son cambios que buscábamos, ¿no? No eran objetivos de la intervención, pero que se han dado de forma espontánea o imprevista, ¿no? O sencillamente no planificada, ¿vale? Puede ser, por ejemplo, que por ejemplo, en políticas de reciclaje, ¿no? Uno empiece reciclando las cosas más obvias en casa, ¿no? Pongamos el cristal porque tiene el contenedor cerca de casa, lo ha decidido hacer, el cartón también, pero que eso le lleve a plantearse
otros tipos de reciclaje, ¿no? Por ejemplo, algo que no empezaba haciendo y que después pasa a hacer. Por ejemplo, la cuestión de la ropa, ¿no? En lugar de tirar la ropa al contenedor también, ¿no? Como un residuo más, pues intentar ponerla a la venta en, ¿no? Una plataforma de venta de segunda mano, ¿no? Pues bueno, podría ser un efecto indirecto, no buscado, de la idea de reciclar inicial, que estaba muy acotada en unos términos, ¿vale? Y que, pues bueno, ese mismo esquema se acaba llevando a otros ámbitos, ¿no? Y claro, como digo, la idea, los resultados, sobre todo los directos, deben ser evaluados tanto cuantitativa como cualitativamente, ¿no? Definiendo, midiendo, ¿no? Indicadores, variables, pero también observando si se dan cambios en patrones de conducta, etcétera, ¿vale? Es decir, tiene que haber una fase de evaluación asociada a la definición de resultados, ¿vale? Y también, aparte de estos dos tipos de resultados, Janet Stephenson indica algo que es importante a la hora de hacer este tipo de diseño o este tipo de intervenciones, ¿vale? Que es la idea de las consecuencias no deseadas o imprevistas. Acabamos de comentar que puede ser que, pues bueno, tengamos algunos efectos positivos como consecuencia de la intervención o del proyecto que se está desarrollando, ¿no? Pero también puede ocurrir lo contrario, es decir, no todo tiene que redundar en los términos esperables, sino que puede ocurrir al revés, ¿no? Puede ser que las cosas no salgan como esperábamos, ¿no? Incluso que retrocedamos, ¿no? Es decir, imaginemos, como tenéis aquí en esta diapositiva, pues lo que podría ser los sistemas de retorno de envases, ¿no? Podríamos ponernos en el caso de que, bueno, se ha intentado implantar esto, podría ser desde una empresa o podría ser a nivel municipal, y podríamos encontrarnos, pues, con consecuencias indeseadas o cosas que no habíamos planificado, no costaba en nuestro diseño y después han aparecido. Pues, por ejemplo, podríamos encontrarnos la resistencia al consumidor, ¿no? Podríamos pensar que de entrada, pues la gente va a animarse, ¿no? a utilizar este tipo de sistema, pero después resulta que no, ¿vale? Podríamos incluso encontrarnos que la experiencia ha tenido un impacto medioambiental negativo. Es decir, por un lado reciclamos, pero imaginemos que esto comporta que si no existe en el diseño, pues por ejemplo, no se contempla de forma adecuada cuál tiene que ser los recorridos que tienen que hacer los vehículos, ¿no? Ya sean camiones, furgonetas, que tienen que recoger y llevar a plantas de reciclaje todo esto, y acaban incurriendo, ¿no? en hacer distancias que acaban siendo, ¿no? Por la cantidad de vehículos que supone, ¿no? El traslado de todo esto, más contaminantes que el hecho mismo de intentar de reciclar esto, ¿vale? Por esta vía, pues podríamos encontrar que eso, pues en términos cuantitativos, pues no salga a cuenta, ¿no? Igual todo ese desplazamiento en lo que supone, ¿no? el trasladar todos estos elementos ¿no? a las plantas de reciclaje, pues igual, ya digo, no salga a cuenta y por ese lado no haya sido una experiencia que se debería mantener o repetir, ¿no? O prolongar en el tiempo. Pero también incluso puede ser que esto sea causa, imaginemos, ¿no? Estamos especulando de aumento de desigualdades sociales. Imaginemos que cierto municipio instala esto solo en ciertos barrios, ¿vale? Y que y no en otros, y con lo que realmente de una medida de estas, en las que, bueno, hay cierta parte económica asociada, es decir, tú, ¿no? Llevas a reciclar tus envases y se te da por eso pequeñas cantidades por cada envase, pues bueno, eso establecería una discriminación. Allá donde estuviera el sistema de reciclaje implantado, esa parte de la ciudadanía se beneficiaría y no la otra, ¿no? Ya sean barrios más
con índices de desigualdad o de renta más amplios o más bajos, pues bueno, podría verse perjudicada por no tener a su disposición ese mismo sistema. Pero incluso podría esto traducirse como última causa en una percepción pública errónea si esto no se explica bien, ¿no? Es decir, quizás la gente podría pensar que estos sistemas lo que hacen es que la administración invierta mucho presupuesto en ponerlos en marcha cuando los beneficios que se extraen del mismo, de su implantación, no son tales, ¿no? Entonces, si no se hace una comunicación de esta política muy clara, pues, no sé, podría tener un efecto también contraproducente. Ya veis, estos son causas, ¿no?, de especulación que llevan a lo que comentábamos, a que cualquier tipo de intervención de este tipo, en el ámbito en el que sea, tiene que contar también con todo aquello que puede volverse en contra, ¿no? ¿Vale? Que con lo que no se contaba y después puede volverse en contra. Vale. Ahora la pregunta sería, y vamos acabando, ¿qué acciones deben preceder y suceder a la intervención, ¿no? Y esto es un poco ya para ir aterrizando y llegando al fin de la presentación. Pues bueno, decisiones preintervención, según nos dice Janet Stephenson, por ir resumiendo, habría que tomar ciertas decisiones en torno a los resultados, ¿no?, que consideramos que son objetivos de la intervención, la definición de esos elementos culturales que son relevantes en el contexto de la intervención. Puede ser que en determinado contexto haya que poner el acento en los motivadores y no tanto en la parte de materialidad, porque no tenga tanta importancia, o en las prácticas, ¿no?, en las actividades, o viceversa. Puede haber un contexto en el que la materialidad sea muy importante y no los otros dos elementos, pero bueno, habrá que definirlos los tres, ver qué interdependencias hay y focalizar la atención y definir resultados donde sea necesario, ¿vale? Y antes de la intervención, pues bueno, lo que hablábamos antes, límites agenciales, ¿no?, el ámbito de acción que tiene el actor y cuáles son las influencias externas, ¿vale? Sobre todo aquellas que se pueden oponer al cambio, ¿no?, que pueden tender a la estabilización de lo que hay, ¿no?, a bloquear ese cambio. Y como más que decisiones, como evaluación post-intervención, serían decisiones también, cosas que hay que hacer como parte de la evaluación una vez la experiencia ya se ha desarrollado, pues habría que evaluar cuáles han sido los cambios, sobre todo los directos, que la intervención buscaba inducir. Habría que valorar si eso se ha conseguido o no. También los cambios indirectos, es decir, aquellas consecuencias o efectos que ha tenido en diferentes elementos culturales que no estaban planificados pero se han dado y que son también relevantes en el contexto de la intervención. Y por último, pues los cambios en la agencia del actor, ¿vale? Vale, y con esto hemos acabado. Hemos acabado el recorrido que hemos hecho en estos dos vídeos. Hemos partido de una idea general a nivel teórico de lo que puede ser la transformación ecosocial y las formas de transicionar, ¿vale?, de la mano de Eric Olin Bright y de Gibson Graham, ¿vale? Y hemos pasado ya en este vídeo, hemos acabado en la parte ya más empírica, ¿no?, más ligada a los diseños y a las experiencias concretas que podemos poner en marcha para fomentar cierto tipo de transición en términos de sostenibilidad, ¿vale? Con lo cual, con todo esto, tenéis una visión general que va de lo más general, ¿vale?, de lo más teórico a lo más apegado a lo concreto, ¿vale?, a lo específico, a lo procedimental, sin restar por ello capacidad analítica, porque hemos visto que la propuesta de Stephenson la tiene, ¿vale?, que os permitirán, pues, diseñar vuestras propias propuestas, aunque sea un poco a nivel experimental, ¿no? De todo ello trata el reto que abordamos en este bloque, ¿vale? Pues bueno, esto es todo lo que quería deciros. Espero que os haya gustado este enfoque que adoptamos para definir estas formas de transición ecosocial. Y bueno, a partir de ahora, pues nada, a trabajar con el planteamiento que os hacemos. Venga.